Muy buenas. Como habíamos hablado en el ejercicio pasado, justamente teníamos sistemas de ecuaciones de tres ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, en estos sistemas de tres ecuaciones con dos incógnitas, nosotros vamos a resolverlos de la manera utilizando el método de Gauss. ¿Ok? Pero recordemos, un sistema de ecuaciones de tres ecuaciones con dos incógnitas puede tener solamente dos opciones. O tiene infinitas soluciones, o no tiene solución. ¿Ok? Entonces, en este caso, nosotros en el video pasado dimos un ejemplo sobre infinitas soluciones. Ahora vamos a dar un ejemplo sobre un sistema de 3×3 que no tenga solución, que es en este caso de allí. Pero vamos a hacerlo como si no supiéramos. Hay que aplicar exactamente lo mismo que aplicamos en el video pasado. O sea, tenemos que aplicar el método de Gauss. Entonces, para el método de Gauss, inicialmente necesitamos escribir nuestra matriz aumentada. Recordemos que debemos de tener las X con las X, las Y con las Y escritas como columnas. Entonces, ¿cómo tendríamos? De la siguiente manera, tendríamos 1, 2 y 3. Y aquí tendríamos también 1, 2 y 3. Y aumentamos la parte constante. 3, 7 y 10. Listo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? En este caso, como nosotros habíamos mencionado, la idea del método de Gauss es justamente hacer lo siguiente: que este señor de aquí sea 1 y que los señores de abajo sean 0. Luego que el señor de aquí, lo que me haya quedado, hacerlo 1 y para que el señor de aquí abajo sea 0. Entonces, como yo quiero eso, voy a intentar en lo posible hacer 1 el primer señor, pero ya está hecho 1. ¿Ok? En nuestro sistema ya ese señor es 1. Entonces no tengo la necesidad de hacerlo 1. Ya es 1. Entonces mi idea ahora sería intentar hacer 0 los señores de aquí abajo. El 2 y el 3 que aparece aquí. Estos dos señores de aquí. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? De la siguiente manera. Utilizando el método de Gauss, voy a tomar justamente la fila 2 y voy a restarle, como yo sé que este valor es 2 y el de acá es 1, voy a restarle 2 veces la fila 1 y al de abajo, a la fila 3, le voy a restar 3 veces la fila 1. Entonces, ¿cómo sería eso? Eso sería de la siguiente manera. Directamente esta columna ya nos queda 1, 0, 0. Si gusta la pueden comprobar. ¿Cómo lo hacemos? Sería 2 menos 2 veces el correspondiente a la fila 1, que sería 2 por 1, y esto sería 2 menos 2, que esto me da 0. Lo mismo en la parte de abajo, sería 3 menos 3 por 1, que esto sería 3 menos 3, que esto me da 0. Entonces, chequeado, ¿no? De hecho, escogimos estos dos valores de tal manera que esas columnas, o sea, en esos valores me den 0. ¿Ya? Entonces, luego, la fila 1 no le pasa absolutamente nada, entonces esa la puedo copiar igual, ¿verdad? Entonces me quedaría 3. Y en la parte de abajo, ¿cómo me quedaría? Al yo hacer las cuentas aquí, me quedaría, déjenme eliminar esto de aquí, y me quedaría de la siguiente manera. Tengo 2, que es el correspondiente a esta fila, a esta columna en la fila 2, menos 2 veces por 1. Y otra vez tengo lo mismo. 2 menos 2, que eso me da 0. O sea, este también me quedó 0. Muy bien. ¿Y qué pasa con el otro valor de acá? Tengo 7 menos 2 por 3. Porque el correspondiente a esa columna es 3. Entonces esto me quedaría 7 menos 6, que esto me queda 1. ¿Ok? Entonces esto me quedó 1. Listo. Ahora, ¿qué pasa con lo siguiente? Con la siguiente columna. La siguiente columna aquí tengo 3. Entonces eso sería 3 menos 3 por 1. Que de la misma manera también me quedó 0. ¿Ok? Y luego tengo 10 menos 3 por 3. Sería 10 menos 9. Que esto me va a quedar 1. Ok, listo. Entonces nos damos cuenta que nuestro ejercicio nos quedó muy parecido al anterior, al ejercicio pasado. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que estos valores de aquí no son cero. Y como esos valores no son ceros,
esas líneas o esas ecuaciones no nos aportan la información necesaria. Lo explico. Si nosotros llevamos esta línea de aquí, la segunda línea, como ecuación, recordemos que esto representa x y esto representa y. Esto sería 0x más 0y debe de ser igual a 1. Pero les pregunto yo, ¿qué valor de x y y tengo que ingresar aquí para que esto me dé 1? Sin importar qué valor de x o y reales ingrese yo aquí, nunca esto me va a dar igual a 1. Entonces, por lo tanto, esto es una ecuación que no tiene solución. Entonces, para generalizar, cada vez que nosotros obtengamos este tipo de cosas, este tipo de situaciones en donde tenemos 0 y 0 en la columna, ¿ok? En la parte de la fila, perdón, de la parte izquierda de donde están las variables tenemos 0 y 0, y en la parte derecha tenemos algún otro valor distinto de 0, nosotros inmediatamente podemos decir que el sistema no tiene solución. Ojo, eso puede pasar solo en una columna. Basta con que suceda en una fila, inmediatamente ya nosotros decimos que el sistema no tiene solución. Recordemos, vamos a retroceder al ejercicio pasado para poder verificar justamente esto. Veamos. Si ustedes se dan cuenta, en nuestro ejercicio pasado todos nos dio 0. Entonces esta información, cualquier valor de x que yo ingrese, si yo tengo 0x más 0y que me dé 0, no importa los valores de x y y que yo ingrese aquí. Por ejemplo, si yo ingreso 100 y yo aquí ingreso 200, esto me va a dar 0 por 100 es 0, 0 por 200 es 0, esto me va a seguir dando 0. Entonces, por eso justamente nosotros decimos que el sistema tiene infinitas soluciones. Pero en nuestro ejercicio actual podemos ver que estas filas, de hecho, las dos filas que tenemos aquí, no nos aportan esa información. ¿Ok? Entonces, como no nos aporta esa información, nosotros podemos decir que el sistema no tiene solución. Y con eso hemos concluido los sistemas de 3×3.